¿Sale? Ah, no, es que cuando te para, cuando te sientas bien, te acercas. Muy bien, queridos hermanos, muy buenos días, bienvenidos a su podcast Sin Límites. Hoy nos encontramos con el padre Edwin Silva Quispe, que actualmente acompaña a los novicios y radica en Argentina. Muchos años él estuvo viviendo aquí en la misión de San José de Coribeni y hoy ha venido a visitarnos para conversar un tema súper interesante. Pero bueno, primero vamos a saludarlo. Padre Edwin, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Ítalo, por esta invitación y por esta presentación. Sí, pues estaba trabajando algunos años en la Amazonía. Estuve por el Manu, después de haber terminado el estudiantado. Luego pasé por el río Urubamba, ya también en Coribeni. Y desde el año pasado pues me han dado esa responsabilidad de acompañar a los novicios en Argentina y estamos desde enero. Tenemos, a Dios gracias, 4 novicios y 2 argentinos, 2 peruanos, 4 peruanos y un chileno, total 7, ¿no? Y bueno, mi motivo de estar aquí en Quillabamba es para apoyar aquí en la parroquia en las necesidades que se está dando y por la falta también de vocaciones y por la ausencia de nuestro hermano el padre Luis Verde, que en paz descanse. Que en paz descanse, ¿no? Nos ha dejado, oye, qué trágico suceso, una manera sorpresiva, ¿no? No nos esperábamos la partida, pero bueno, siempre como sacerdotes, como religiosos, confiamos en que Dios definitivamente está actuando y que lo tiene ahora con Él en su compañía, ¿no? Bueno, Fray Edwin, ¿y qué tal? ¿Cómo es llevar a esto de los novicios? Supongo que es una nueva experiencia para ti, ¿cómo lo tomas? ¿Qué tan diferente es Argentina de Perú, no? Es, creo que un abismo cultural. Sí, mira, la verdad que cuando me dieron esa responsabilidad de acompañar a los novicios, en mí también preguntaba, porque mira, alguna vez fuimos también nosotros parte de la formación, en el aspirantado, postulantado, el noviciado, y decía, pues es recordar también, volver a recordar aquellos tiempos donde ha pasado uno y a la vez hacerte responsable de alguna manera de su formación y de su madurez en la vida religiosa de ellos. Y parte también que uno dice, bueno, voy a repetir mi año de noviciado también. Sí que hay diferencias de culturas, forma de pensar, sentir en otro lugar que viene a ser Argentina, que a nosotros cuando hemos llegado nos ha ido chocando, pero en la medida como somos seres adaptables de alguna manera, así somos los seres humanos, nos hemos ido adaptando tan rápido, entonces eso ha favorecido también a la formación, a los chicos, y ahora, a Dios gracias, están muy bien, ¿no? Está muy bien. Qué bueno. Bueno, ahora estás aquí en Quillabamba, ¿no? Y es una realidad, él es quillabambino, además, ¿no? Ha estado tu infancia, tu adolescencia, tu juventud aquí. Pero bueno, vamos a entrar al tema que hoy día queremos tratar, y es el tema de los espíritus, ¿no? Estos momentos o experiencias paranormales que vive la gente y que la iglesia tiene algo que responder también, ¿no? Frente a estas situaciones. Y una cosa que ha estado invadiendo las calles de Quillabamba, por ejemplo, o cuando sucede en una población, en una sociedad, es el tema de las almas que están penando, ¿no? Como que hay supersticiones en los pueblos sobre este tema, ¿no? ¿Tú alguna vez has tenido una experiencia paranormal de este caso? Mira, a ver, cuando nosotros habíamos ido a Lima, la primera vez llegando a las 2 de la madrugada, nuevos, recién, no sabíamos, ¿no? Sí, algunos, no solo yo, un grupo de hermanos postulantes que estamos llegando ahí, hemos tenido alguna experiencia de esas, ¿no? Y al día siguiente coincidimos, y no era una sola vez, sino repetidas veces, ¿no? Pero, ¿Qué experiencia? por ejemplo, un sueño, ¿no? Casualmente me había pasado a mí, ¿ya? Y al día siguiente a otro hermano el mismo sueño, el mismo personaje. Y nosotros pues decíamos, wow, ¿qué pasó aquí? Coincidimos en estas cosas, ¿no? Esa era una. Después a otros hermanos también que habían escuchado, que habían visto, han escuchado pasos por ahí. Y nada, sin importancia. Pero ¿en qué momento ya se le dio cierto espacio a esto para escucharnos? Cuando ya se iba sumando las experiencias de cada hermano.
Dije, ah, bueno, acá está pasando algo. Como que coincide, ¿no? Ajá, coincidía. Pero eso fue un momento de analizar, el primer año, ¿no? Analizar con otros frailes y nos dimos cuenta de que esto es una realidad pues, también, que no se puede hacerse a un lado y no es tampoco un tabú donde no se puede cerrar las puertas a nadie, es necesario escucharnos los unos a los otros, ¿no? Y bueno, esa ha sido una pequeña experiencia, pequeñísima, ¿no? Hasta de ahí no he tenido más experiencia. Claro, los pueblos, sobre todo, siento yo que en la Amazonía, los pueblos de la sierra y algunos casos en la costa, por ejemplo, en Lima existe la Casa Matucita, existen varios espacios donde supuestamente han visto, pues, este tipo de experiencias paranormales, pero en la sierra y en la selva tenemos mucha mitología, ¿no? O sea, por ejemplo, la fuerza del río, ¿no? Los pagos a los apus, ¿no? Porque si no van a responder de una manera adversa, no sé, a los sembríos, alguna petición, algún trabajo que estemos haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Quillabamba hay muchas experiencias de esas, ¿no? Hay casas que se sienten atormentadas por algún espíritu, ¿no? ¿Tú a qué le atribuyes eso? Mira, de manera general, ciertamente es Porque importante. tú has ido a casas, ¿no? Sí, Has sí. ido a bendecir casas. Hay mucho de ese tema aquí en Quillabamba y entonces solicitan bastante a la parroquia, ¿no? ¿Cuál ha sido Bastante. tu perspectiva, tu visión y a lo mejor cómo has podido ayudarles a esos hermanos, ¿no? Claro, pero tal vez antes de eso, si retrocedemos a tu comentario que hacía, ¿no? Cada cultura, cada lugar va teniendo su cosmovisión diferente. Me acuerdo que cuando estaba trabajando por el Manu, de haber llegado a unas comunidades, pero muy lejanas, donde se tiene que ir entre ida y vuelta, pues 2 semanas así, Claro. ¿no? Entonces, una de esas noches que también nos sentamos a conversar con los lugareños de ahí, y estaban fumando, y uno decía, ¿por qué fumaban? ¿Por qué? Y aquello. Entonces, el comentario salió de que sí, por ahí se escuchan ruidos, gritos, y decían el motivo, porque ahí cercano era una fosa común de la guerra que había habido hace muchos años, ¿no? Entonces, un lugar, fosa donde lo han enterrado. Entonces, de ahí se salía a comentar y que no, se escuchan muchas cosas. Y las casas eran separadas, ¿no? Separadas a distancia por ese ruido que había. Eso es un pequeño preámbulo, ¿no? Eso es en la Amazonía que había vivido. Ya teniendo en cuenta aquí en Quillabamba, sí, estas últimas semanas ha tocado la oportunidad de ir a bendecir las casas, ¿no? Por ejemplo, uno de los motivos era de que se estaba saliendo ya, uno de los muchachos que había vivido en esa casa y que la familia quería dejar, porque era alquilado, quería dejar la casa en paz, así como le han entregado, digamos, limpio la casa de alguna suciedad, barrido, y querían dejar también de manera espiritual limpio. Y se acercaron acá a la parroquia, dijeron que querían... Ya para irse, para Exacto. dejarlo absolutamente limpio. Sí, Qué detalle, ¿no? Sí, muy bonito, porque a mí también me cuestionó. Yo había ido a bendecir por otras situaciones, ¿no? Por un negocio y algunas como también has comentado, pero cuando la persona me dice, no, nos vamos a retirar ya de esta casa, pero queremos dejarlo de alguna manera limpio. Cerrar el ciclo, digamos. Exacto. Cerrar el ciclo. Y es bonito eso, ¿no? Yo lo bendije de eso y ahí no penaban nada, pero la familia dijo, no, queremos dejar limpio. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia, decían. Y Fray Edwin, hablando de creencias y de todo esto, ¿no? ¿La iglesia acepta que existan fantasmas, que hayan espíritus penando? Mira, yo creo que es un término, no es que utilice fantasmas, pero tenemos dos misterios nosotros, que es el de la vida y el de la muerte. Ciertamente es necesario hablar de la muerte, de los espíritus, de las almas que penan, o como comúnmente la gente lo llama fantasmas, ¿ya? Pero en términos así de la Iglesia Católica no le llama fantasmas, ¿no? Lo que sí a nosotros nos debería preocupar es el otro misterio de la vida, del cómo vivimos, del cómo tratamos a los demás, del cómo disfrutamos de lo que Dios nos ha dado.
El otro hay que darle importancia, sí, pero no tanto, ¿no? No darle toda la cavidad porque si no vamos a restar energías a nuestra vida. En ese sentido, la Iglesia nos dice que es importante y necesario rezar por nuestros fieles difuntos. ¿Para qué? Para que puedan descansar tranquilo. La Iglesia lo sabe así y nuestras culturas también lo saben así, ¿no? Será por eso que en la celebración de la Eucaristía en las misas a veces nos salen unos 3 difuntos o nos salen hasta 3 hojas también, ¿no? Hay días que tenemos que leer bastante. Abundan los difuntos más bien, ¿no? Bastante. Más que los vivos, abundan los difuntos y eso quiere decir que ha calado en el pueblo Claro. el interceder por los que ya partieron y lo que esperamos también que estén gozando del Señor, ¿no? Al final es la misericordia de Dios y se deja a ellos, pero se une la fe y se une pues la cultura Exacto. que se va difuminando, ¿no? Y miren, aquí en Quillabamba se ha hecho viral, no sé si tú has podido ver, unos sonidos en el mercado, ¿no? Y esto sucede, ojo, en muchos lugares, ¿no? Puede suceder también en sus pueblos, ha sucedido en lugares públicos donde se han registrado por elementos audiovisuales gritos, personajes que aparecían ahí en la oscuridad, usualmente en las noches, en las madrugadas, cuando no hay absolutamente nadie, acontecimientos raros. Tú has ido a bendecir ese lugar, ¿no? Sí, 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 sí. Y no quiero dejar desapercibido lo que comentabas, ¿no? Eso de la lista de difuntos en las misas. Sí que es una fe grande de la gente que deja a sus fieles difuntos, como quien dice, que escuche misa o que es como un alimento que necesitan también ellos. En ese sentido, la experiencia que yo he tenido en otras comunidades, tanto en Hermano y como en Coribeni, a veces ibas a misa y te encuentras pues con 10 o 20 personas, pero la lista de difuntos Sí, ahí también se me ha tocado. triplica, eso es Sí, curioso. hay más difuntos que Que vivos, existentes. sí, sí, hay más muertos. Y a ver, ¿dónde está? Y te preguntas, pero algunos ya también dicen, ¿dónde está la familia de los vivos? Y no, a ver, algunas veces dejan solamente sus difuntos y se van. Pero el hecho que quiero resaltar es la fuerza, la creencia que tiene la gente de ponerlo y que en la misa se puedan nombrar a sus familiares. Esa es la fe que tienen, ¿no? Claro. Eso no quería dejar desapercibido. Bueno, con lo otro, comentario ciertamente se ha ido viralizando algunas imágenes y algunos videos, ¿no? Que me ha tocado ir justamente a bendecir. Y antes de eso tal vez aclararles, porque la gente ahí quería misa. Entonces yo dije, bueno, no es misa, acá no podemos ir, tenemos una iglesia ahí cercana. A unos hacerlo. pasos, A unos pasitos podemos ir a misa, pero ahí no se puede celebrar misa, ¿no? Entonces le expliqué un poquito de eso también. Sin embargo, sí había un cierto miedo a las cosas que estaba pasando ahí, del más allá, vamos a decirlo, ya esos ruidos extraños, ¿no? Se ha tratado de dar calma a todos, calma pero en sentido de que todos aprovechemos la vida, de tratarnos los unos a los otros muy bien, de saludarnos, incluso al final, entre bromas dijimos, pues hay que tratarnos bien los unos a los otros con los precios y no la subida de... A lo mejor son de los la- verdaderos fantasmas las a subidas, lo ¿no? mejor, quién sabe, ¿no? Entonces, irónicamente, ahí pues bromeamos y dije, no, como la lectura del domingo que nos decía, ¿no? A veces bajan o suben las balanzas para subir el precio y exprimir y oprimir al pobre. Entonces, eso es lo que va pasando. Eso es más de lo que debemos preocuparnos. Lo otro sí. Sin embargo, cuando me ha tocado bendecir, la gente decía, padre, padre, bendígame a mí, bendiga mi El mi local, el negocio, puesto, ¿no? mi puesto, por favor, siendo. Y le decía, como en alguna oportunidad cuando te hacen bendecir, pues qué sé yo, una moto, un carro, le digo, bendecir a un carro está muy bien, pero el carro por arte de magia no se va a ir, alguien lo conduce. Habrá que bendecir al conductor también, ¿no? Entonces primero al conductor y después ya Al carro. ¿no? En ese entonces me dijeron, bendice mi fruta, bendice mi producto. Yo digo, muy bien, pero quien va a entregar estos productos, sea amablemente o renegando, vas a ser tú. Entonces primero a ti. A ti. Y con respecto pues a
a lo que es que se habrá habido gritos o no. Es posible que haya habido estas cosas, sin embargo, no hay que fanatizarlo tanto, porque se ha notado ahí después, ya cuando entran a las redes sociales, te das cuenta que ya lo fueron aumentando mucho más cosas, muchísimo más. Eso preocupa también. No, pero, o sea, parece ser que incluso son cosas que primero que hay que discernir, ¿no? O sea, hay que discernir si es un evento paranormal, si es un evento espiritual exclusivamente, o si estos videos han podido ser incluso editados, truncados, y entonces para generar viralidad, ahora que estamos hambrientos por likes, por reproducciones, ¿no? Algunos de los que han podido grabar esa noche han podido, digamos, editarlo, aumentar estos sonidos, poner una imagen, y eso ha generado una convulsión social, ¿no? Una necesidad, digamos, de pensar que efectivamente existe un espíritu ahí, ¿no? Claro, tú sabes que el fanatismo a veces nos gana, ¿no? El de querer ese lo llamativo, ¿no? Más queremos darle espacio a esas cosas de que está pasando en el más allá. Es un misterio, ciertamente. No hay un hecho resuelto ya. Hay comentarios, estudios, pequeñas experiencias, ¿no? Sí, pasó esas cosas, vamos a decirlo, pero cuando ya tú lo ves en TikTok se ha viralizado, luego se ha viralizado en Facebook, y escuchas y ves ahí y está claramente modificado. ¿Qué propósito tiene la persona que justamente lo ya va truncando, lo va editando? No hay más un propósito de fanatizar la cosa, darle importancia. O como comentaban por ahí, una cortina de humo puede ser, para que tú estés más atento en esto y te olvides de lo otro. Ah, ya, interesante. No había escuchado esto de la cortina de humo, ¿ah? Sí, 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 también ha Una posibilidad. ocurrido. Es una posibilidad. Con esto no estamos descartando que haya sucesos como estos. Sí los hay, ¿no? Efectivamente, sí. Sí los hay. Sí, sí. ¿Por qué crees tú, por ejemplo, que nos piden muchas bendiciones en los hospitales, en las casas? Porque la creencia de la gente es que quiere hacer las cosas buenas también, y con una bendición, poniendo su fe, sale bien. Se expulsa todo el mal, ¿no? Y hay que seguir un criterio, me parece que también la iglesia lo comparte, un criterio para poder discernir si, por ejemplo, cuando vienen a solicitarnos, no sé, una liberación, una bendición contra malos espíritus, o un pensamiento, digamos, en que están siendo afectados, por ejemplo, por la brujería. En nuestra tierra hay mucha esa tendencia, ¿no? Entonces recurren a la brujería y sienten que cuando ya han caído y no les resulta, vienen a la iglesia y solicitan la bendición para una liberación de todo aquello que les ha, digamos, perseguido, sienten que en las cosas les está yendo mal, y entonces vuelven otra vez la mirada a la fe. Pero a lo que voy es que en la iglesia promueve hacer un proceso de evaluación de estos casos, ¿no? No es que uno viene y dice, ah, ya creemos de que hay un espíritu ahí, o que hay una posesión, por ejemplo, ¿no? Claro. Que sucede en los exorcismos, ¿no? Que tantas películas se han hecho, sino que hay que discernir, evaluando la situación, viendo la casa. No se niega la bendición, ¿no? Se bendice porque todo merece estar alabando al Señor. Pero en estos casos específicos se tiene que evaluar primero, ¿no? Uno va, constata la situación, ve si esto es recurrente también. Una de las características es que debe ser recurrente, porque si es una sola vez, puede ser respuestas, no sé, a que ha sucedido un evento, no sé, natural, como que el viento cierra las puertas y entonces los sonidos provocados nos hacen pensar que está sucediendo algo, ¿no? Pero la recurrencia, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que la iglesia nos invita a hacer un proceso, un camino acompañando en estas situaciones que la gente viene a solicitar una bendición, una liberación, ¿no? Sí, mira, una palabra clave creo que es lo que has dicho, el discernimiento. Porque sin eso a veces nos lanzamos al agua y pensamos que sabemos, ¿no? Y nos atrevemos a hacer cosas. La experiencia que he tenido con esa primera bendición y las casas, negocios, incluido el mercado,
Con las personas, primero nos juntamos con la junta directiva en el mercado. Un diálogo previo. Claro. Diálogo previo, ¿no? Luego, en otras casas con la misma familia. Entonces, es escuchar qué es lo que está pasando. Lo que tú acabas de mencionar, si ha sido una sola vez, si cómo era la casa, si antes era un cementerio, si ha habido ahí algún asesinato, ha habido X cosas. O sea, es una evaluación. Hay que indagar, ¿no? Indagar. Hay que O sea, rebuscar. no es que llames al sacerdote, bendícemelo y el sacerdote como si fuera cualquier cosa va a ir. No, no, no. Y creo que hay cierta educación. Mira, la experiencia que me ha tocado en el mercado es que cuando fui, las puertas estaban cerradas. Primero no sabía el por qué. Luego entrando, la gente pensaba que iba a haber misa Claro. y confundió lo que es misa y una bendición. Hasta ahí hay que culturizarnos también un poco, ¿no? O sea, conocer la Las diferencia. diferencias. Es Entonces, muy común, suelen identificar muchos espacios de oración como misas, ¿no? claro, No lo es. o celebración de la palabra, qué sé yo, pero entre bendición y una misa hay una diferencia pues grande, Abismal, grande. definitivamente. Entonces yo tuve que explicarles también primero, esto no es misa, es una bendición. Entonces lo que tú dices, sí, hay un discernimiento. La iglesia, tal vez en sus luces y sombras, en algún momento se ha cerrado las cosas, en algún momento de la etapa de estos años, de esos siglos, pero no se cierra a la posibilidad de escuchar a aquellas personas que quieren contar también, no se cierra para nada. Entonces toca a nosotros también escucharles a la gente, pero que esa escucha no se pueda, digamos, aprovecharse de un mal sentido de la palabra, de que bueno, pues voy a contar e inventarme cosas, porque lo que tú dices es una experiencia cuando era estudiante todavía acá en el colegio. Cuéntanos, cuéntanos. Muy bien. ¿Qué colegio? Pues, ¿Qué colegio has estado? en el colegio, Marco II. Mango Segundo. Ahí se escuchaba, dice, ah, sí, jalan sillas, jalan mesas. Ya. Pero lo que nos había explicado después el profesor de física, nos dice, no, durante el día y el calor, las maderas se vienen a endurecer o a encoger, que sea de acuerdo al clima. Pero y en la noche empiezan también a rasgarse, empiezan a volver a su estado natural. Claro. Y eso ahí provoca ruidos. Ruidos, sí. Y luego uno puede confundir, decir, ah, mira, están penando, están jalando sillas. O sea, eso es previo discernimiento también. Puede ser una respuesta absolutamente natural, Por supuesto. absolutamente sencilla, ¿no? A veces Claro. nos alteramos, como en las noches cuando amanecemos en la madrugada y está todo oscuro, y nos da un sentimiento a pesar que no hay absolutamente nada alrededor, ¿no? Claro, Vamos a estar exactamente. tranquilos. Pero sí, esa experiencia la he tenido yo y iba comprendiendo también que no todo puede ser eso de fantasmas que están penando. Muy aparte de eso, y de todo esto ya comentando ciertamente, lo que Jesús en alguna oportunidad se apareció a sus discípulos, ¿no? Y dice, mira, tóqueme, yo Que es estoy acá. realidad. Que soy realidad, que no soy un fantasma, para que vean que un fantasma no hace estas cosas. No, Entonces, para comprender, creo que lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestras cosas, tiene su base también. Tiene su sentido. Una experiencia en la casa, decía, ¿no? Haciendo discernimiento. ¿Qué había pasado en esa casa? Había asesinatos. Había asesinatos, sí. Entonces, ¿qué necesitaba la persona que ha fallecido ahí o que ha sido asesinada? Paz, oración. Se necesitaba. ¿Para qué? Para que en esa casa y las personas que las puedan habitar puedan sentirse en armonía. Porque pasaron una y otra familia y no encontraban la paz. Y es que antes había pasado, valga la redundancia, es que no se había hecho bendecir, no había hecho oración, no había sido enterrado cristianamente. Y son cosas de alguna manera los fieles difuntos, entrando lo que la iglesia nos dice, es que también nos piden sus oraciones. Sus oraciones, rezar bastante. Puedes tomar si quieres Mi café. tu cafecito en la taza dominicana. Ah, sí, mira, qué bonito. Sí. Bueno, Edwin, mira, ha habido en estos años, te cuento una experiencia, y sucede no solo aquí, no voy a citar el colegio ni el lugar, pero en donde jóvenes, ahora que se puso de moda tantos estos juegos espirituales, ¿no? El deseo de saber lo desconocido,
de jugar, por ejemplo, con la Ouija o con el Charlie Charlie o otro tipo de invocaciones espirituales que hacen los chicos ahora, ¿no? Y que se vuelven tendencia, o sea, hasta lo malo se vuelve tendencia y uno quiere pues realizarlo, las competencias, ¿no? Y ha habido en un colegio en donde un grupo de compañeros se reúnen, ¿no? Y deciden jugar. Obviamente no tienen todo el tiempo del mundo, sino que tienen que hacerlo durante el receso, se ocultan en las áreas donde los docentes no pueden ver, donde no recurren muchos de sus compañeros, y empiezan a jugar, ¿no? Como una diversión, ¿no? Como una curiosidad, y resulta que en ese lapso de tiempo, donde están jugando, les vienen cosas raras, ¿no? No sé, uno de los que están jugando se desmaya o sienten la presencia de que algo se mueve. Ha habido muchos casos, no solo aquí, sino en todas partes, y de seguro los que nos ven y nos escuchan han tenido esta experiencia. Y luego de eso, cuando es algo emergente, ¿no? Y los demás se enteran, genera una histeria colectiva a los que se enteran que uno de sus compañeros ha jugado este juego y piensan que los demás también adquieren esta posesión y empieza a haber mareos, a haber desmayos, a haber un N de circunstancias, ¿no? ¿Cómo se podría proceder ahí, por ejemplo, no? Mira, creo que de lo que estamos comentando aquí, rescatando algunas palabras claves que con eso nos podemos ir quedando de este diálogo tan bonito, ¿no? Uno de ellos es el discernimiento, ¿ya? Nos estamos quedando con esa palabra discernimiento. Y lo otro es tendencia, ¿no? Casualmente dices, ¿no? Lo malo se está haciendo tendencia. ¿Y por qué lo malo se hace más tendencia que lo bueno? Parece que lo bueno no tiene mucha tendencia a ver, ¿no? Sí, mira, hoy ha ocurrido estas cosas buenas, hoy hemos tenido un nuevo día, hoy ha habido progreso. Tú prendes la televisión y el desayuno es pues muerte. Todo es malo. Todo es malo, todo es malo. O sea, tendencia se está haciendo atropellos, muertes, asesinatos, ya sea por accidente, pero lo negativo lo van haciendo tendencia. Robos, corrupción, injusticia, sí. ¿no? Todo. Y uno dice, caramba, ¿y lo bueno cuándo se va a hacer tendencia? ¿Cuándo? Entonces, ahora, tocando los jóvenes, el Charlie Charlie, la Ouija, ¿sí? Me ha tocado también no solo bendecir, sino ver también esos jóvenes que se habían atrevido a jugar estos juegos, vamos a decirlo, dañinos para su persona, para su salud, para toda la familia, ¿no? Y no hacen nada bien a los jóvenes, no hacen nada bien, pienso que es atractivo para el momento, para la juventud, ¿no? Se hace tendencia y se mira, como también está jugando, yo también voy a hacer. Por imitación, por puede imitación, ser, ¿no? Más que por convicción, creo, ¿no? Entonces dicen, no me convencen, ¿no? Pero voy a hacer por imitación. Pero son juegos diabólicos, son juegos de invocación al mal, ¿no? Que después no terminan nada bien los jóvenes. Cobran factura. Claro, que pasan, ¿no? Factura a los jóvenes, después están idos por ahí, no saben qué rumbo, qué norte tomar para sus vidas. Tú les preguntas, ¿qué vas a estudiar, qué carrera? No lo saben. Están perdidos en la sociedad. En la duda. No han discernido, incluso en sus últimos años de colegio no saben. No hay. Me ha tocado visitar algunos colegios acá en este corto tiempo y les he preguntado a los de cuarto y quinto qué van a estudiar. En los de quinto, ya estaba saliendo en un colegio X también. No vamos a decir los nombres, no vamos a decir los nombres de colegios. Entonces, y algunos sí tenían claro que van a estudiar, y algunos decían, no lo sé. Y la pregunta es, retrocediendo hace años que nos hacían a nosotros, cuando uno ya va a escoger su carrera, era clave decirlo a partir del tercer año de secundaria y no a último. ¿Esto por qué? Porque cuando tú lo dices ya y sabes lo que vas a aprovechar desde tercer año, entonces dices, ingeniería, yo voy a estudiar ingeniería. Entonces, desde tercer año, lo que vas a aprovechar es las matemáticas. Formarte, claro. Una de las cosas. Pero si vas a decidir ya cuando estás en quinto, ¿qué vas a aprovechar? ¿Qué tiempo, no? ¿Qué tiempo?
Entonces, y algunos sí los he visto donde estaban idos. Y pienso que algunos serán por estos juegos, algunos por esa tendencia de ser influencer, de que tú sabes que en este mundo ahora se está digitalizando, la mayoría quiere ser influencer, TikToker. Y es una carrera, Exacto. me parece, ¿no? Que ya llegó a niveles altos y que jóvenes ya empiezan a ganar dinero si son virales, ¿no? Y empiezan a monetizar y entonces ya el estudio, esmerarse por otra carrera ya no es una prioridad para ellos. Ya no, ya no, ya. Mira, se ha hecho una cara, y creo que no está malo para la iglesia, no es malo ser TikToker, ser influencer, tener esas páginas, no es malo. Como el dinero no le es malo, sino el uso que uno le está El mal dando. uso, ¿no? Mira, hace poco ha habido varios influencers católicos que le han visitado al Papa. O sea, ser influencer, un santo de ahora último. Influencer de Dios. Influencer de Dios, o sea, Claro. nosotros no podemos banalizar, no podemos hacerlo negativo todas estas cosas. Se utiliza como se tiene que utilizar en las cosas buenas, ¿no? Pero creo que más espacio del 100% de su vida parece que le estarán dando a estas cosas el 90% de su vida Sí. TikTok, porque algunos lo ponen pues que si estoy desayunando, que si estoy durmiendo. ¿En qué momento de su vida disfrutan de la familia? Están grabando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están grabando. Pues sí, así van pasando estas cosas de, ¿no? De nuestra preocupación, que si nuestros fieles difuntos necesitan oración, estas cosas de la Ouija, del Chal, los jóvenes, pero haciendo tal vez una parte importante, gran responsabilidad tienen los padres de familia. Los padres. Ahora decimos que la generación Z, ¿no? La generación millennial, que es la que ya está creciendo y está empezando a tener hijos, ¿no? Entonces la nueva generación ya viene con papás que están metidos en el internet, son influencers, como acabamos de decir, ¿no? Ya los niños nacen con el celular y adherido a ellos, ¿no? Es una realidad de ellos, ¿no? Y entonces los papás que nacen con esta realidad previa, ya de una influencia grande de la tecnología, pues van a criar hijos también con esas tendencias, ¿no? Y a veces generamos personalidades inestables en los estudiantes o en los jóvenes que hacen que tengan un discernimiento, digamos, más lento, ¿no? Sobre qué querer, qué hacer. Y estas cosas virales, como los juegos que hemos mencionado, son fáciles de llevar. Incluso ha habido juegos virales que ponían en riesgo la vida, como, no sé, ingerir helio o otro tipo de sustancias para ver quién resiste más, ¿no? Entonces, como tú dices, es una imitación, parece, ¿no? Y como han nacido en la viralidad, han nacido en un medio virtual que se ha apoderado de su existencia, pues tienden también a hacer lo mismo, ¿no? Y mira, cuando uno prende el televisor, difícilmente encuentras una noticia que te impacte, porque a veces dices ya, tanta muerte, pan de cada día. En broma nomás decimos, oh, en Lima parece que todos los días están muriendo y ya está quedando vacío Lima, ¿no? Es verdad. Se está despoblando. Todos los días hay muertes. Todos los días hay muertes. Entonces, uno de esos, tanto buscar noticias, no me acuerdo del canal exactamente, pasó un pequeño así reportaje de la preocupación de los jóvenes de este tiempo. Y salía ahí, como van recopilando también ellos, de estos TikTok así, de los influencers, una recopilación de un joven que decía: yo no he nacido, yo no he pedido nacer, entonces que mis padres de familia, papá y mamá, me puedan mantener de por vida. Yo no puedo trabajar, sí. No he pedido yo nacer, así que ellos serán su culpa, que me mantengan entonces. O sea, no solamente... ¿A qué punto, no? ¿Hasta qué punto puede llegar uno de poder pensar así y tener esa mentalidad? O sea, ¿dónde ya? ¿A qué punto llegamos, no? O sea, es una cosa que ha venido apoderándose y bueno, creo que es una circunstancia que viven hoy todos los jóvenes y que tampoco es ajena a la iglesia, ¿no? Ahora hay que saber evangelizar. Cuando hizo el jubileo de los jóvenes el Papa León XIV, en los 2 primeros días estuvo este jubileo de los evangelizadores digitales y de los influencers católicos, se llamó el encuentro, ¿no? Porque ahora la iglesia está tomando también medidas
para poder involucrarse en el mundo de hoy, como lo hizo hace 2000 años atrás, involucrándose en la cultura, en la sociedad de entonces. Y hoy también la iglesia se involucra para adentrarse en las redes sociales, para poder saber llegar a estos jóvenes que tienen otra perspectiva, ¿no? Y creo que va a seguir siendo un desafío, porque al final no es algo estático, ¿no? Las cosas van cambiando y hay que saber tener las estrategias evangelizadoras para llegar a los demás, ¿no? Muy bien. Otra palabra más clave, Ítalo. ¿Cuál? Desafío. Un Es desafío. un reto más, creo que para la sociedad, para la iglesia, en términos de educación, diría yo tal vez, de entrar a estas cosas, porque la iglesia, tú sabes, no se cierra a estas nuevas tecnologías, para nada. ¿Qué nos está faltando? Incluido a los sacerdotes, a las religiosas, a todos, es cuestión de educación, educarnos para saber utilizar estos medios, ¿no? Pero hubo una época, ya que no estamos lejos acá, hace 5 años, el COVID ha levantado, ha destapado muchas cosas y donde nos ha hecho ver de qué estábamos hechos. Vamos a decir, en el Perú, la educación estábamos por los suelos. O sea, ya lo sabíamos, pero aún así Lo corroboramos. lo corroboramos más todavía. En la salud, hecho un desastre. Colapsamos, La atención colapsamos ha infinitamente. colapsado. Pero ahí los medios digitales, los docentes, hasta que no sabían utilizar ni un PPT ni una computadora, ese tiempo han tenido que saber utilizar. Los sacerdotes, los que no celebramos misas así virtualmente, hemos tenido que ir Se han aprendiendo. adherido, sí. O sea, una cosa buena que nos ha enseñado, que nos ha dejado que ahora, por Y ejemplo... los al medio- jóvenes han enseñado a los adultos Por a supuesto. usar estos medios digitales. ¿no? Claro. O sea, los jóvenes ya lo sabían algunas cosas, ¿no? Que si el Facebook, el TikTok, hay que viralizar. La misa, por ejemplo, se pasaba por ahí. Es Claro, algo bueno. Claro, claro, sí. O sea, pienso que es más cuestión de educación, que el Papa está preocupado justamente en este tiempo, la revolución digital, por uno de los motivos también porque lleva su nombre León XIV, ¿no? Claro, claro. ¿No? León La- XIII. de toda esta revolución, ¿no? Pero bueno, ha sido un espacio donde hemos podido conversar sobre estos temas, ¿no? Un poco curiosos, lo hemos hablado abiertamente con esa libertad, ¿no? A veces uno piensa que por ser sacerdotes, por ser religiosos, estamos muy ajenos y no tocamos estos temas conversando, sino que queremos también dar una respuesta desde la vista de Dios, desde la perspectiva de la iglesia, a la sociedad, ¿no? A nuestros hermanos con los que compartimos. Y bueno, es un gusto poder compartir. Y retomando el tema inicial para poder ya cerrar este capítulo, el saber discernir estos acontecimientos paranormales, ¿no? El también saber tener herramientas. Por ejemplo, cuando suceden estas digamos, posesiones, estas experiencias un poco espirituales, también recurrir en primer lugar a la iglesia, pero también a profesionales que nos puedan ayudar a hacer el discernimiento mental, a los psicólogos, a los psiquiatras que pueden ayudarnos dentro de su conocimiento a poder discernir qué casos, digamos, puede darse de manera normal y qué casos tienen una respuesta médica, ¿no? O qué casos también ya corresponden al área espiritual, que ahí entramos y entra a tallar la iglesia, aunque desde un principio podemos venir ayudando a todos aquellos que necesitan de una palabra de escucha, de un alivio, incluso de la confesión, que es muy importante y que ayuda, digamos, a liberarnos de estas pesadas cargas que a veces traemos en el corazón, ¿no? Hay un don muy especial que suelo repetir que nos ha dado a los seres humanos Dios, se llama libertad, y donde esta palabra se ha tergiversado bastante, y dice, bueno, soy libre y hago lo que quiero. Entonces, soy libre y hago la guerra, hago la guerra, violencia, claro. viralizo tantas cosas, hago tendencia. Entonces, bajo ese término de libertad que nos ha dado, el ser humano está haciendo uso, algunos para el bien y algunos para el mal. Yo creo que también la iglesia no se cierra a esto, a la escucha y a la educación. Sí que hay que discernir bastante, y una de las cosas que también llama la atención, a veces cuando ocurre esto,
de inmediato a un brujo o se van a la magia, donde sea, pero yo creo que hay que recurrir también a escucharnos, porque dentro de la iglesia también tenemos una opinión, ¿ya? Profesional. La iglesia tiene una opinión muy importante. Muy Los profundizada. médicos tienen una opinión importante, por supuesto que sí. Los psiquiatras también, los psicólogos, tienen una opinión muy importante. Me ha tocado un caso, tal vez no investigar, pero sí escuchar a una familia que su hija, decían ellos, ¿no?, que estaba poseída. Y igual, consultando, preguntándole, dije, ¿por qué ha ocurrido? Y la familia decía, pues, de que no pasó nada. Digo, no ocurre las cosas de la nada. Claro, O sea, no es de la noche a la mañana, no ocurre porque sí. No, si mi hija empieza a hablar, se mueve Todo por tiene aquí, una por explicación. allá. Quería que yo le dé como una receta médica. Sí, mira, esta es la respuesta. No, pero tratando de jalar un poco y salió una respuesta, ¿no? Y sí, a mi hija se encerraba en la habitación. Y bueno, nada más sé. Pero algo más, señor. Y ha hecho memoria un momento donde mi hija se dedica a ver películas de terror. Y unas películas de terror, pero muy sangrientas, pero no me acuerdo ya de ese año el título. O sea, las cosas ocurren, tienen su tiempo, Tiene un tienen su sentido, proceso, ¿no? tienen su porqué. Entonces, yo me acuerdo que le dije, mira, muy bien, necesita más atención. Nosotros en la iglesia no lo sabemos todo. Hay que ser también humildes en decir, no lo sé, y derivar a un profesional. Entonces, me acuerdo que fueron también a un psiquiatra. Ok. De ahí ya no, yo perdí contacto ya, ¿no? Probablemente el psiquiatra ayudó y determinó Sí, que era una cosa exacto. propiamente, ¿no? Claro. Y hay otras cosas que también escapan a ellos y que nos lo mandan y nos Exacto. lo derivan a la iglesia y podemos brindarles ese apoyo, ¿no?, tan necesario. Bueno, es un tema tan amplio, quisiéramos quedarnos conversando todo el tiempo y creo que esto va a ser un espacio para poder, digamos, expresarnos con libertad, y esa es una cosa importante que podemos tener nosotros aquí y que la iglesia nos va brindando generosamente, ¿no? Yo creo que las puertas de la parroquia siempre están a disposición de quienes tengan estas curiosidades, quienes pasen estas situaciones y que también puedan recurrir generosamente a la fuerza de Dios, que Dios transforma mentes y corazones. Muy bien, Padre Edwin, muchas gracias. Bueno, para contar con este hermano nuestro, que nos dé la bendición, ¿no?, a todos los que estamos participando de este podcast y que podamos irnos con tranquilidad a nuestros hogares terminando esta entrevista, ¿no? Muchas gracias, Padre Ítalo, y a todos los que nos están viendo también. Sí, invitarles a que oren todos los días, que es nuestro alimento, y que en la Eucaristía, así como nos damos, o los jóvenes se dan mucho tiempo para ir a la discoteca, dense un tiempito también para ir a encontrarse con el Señor. Yo me acuerdo de mis tiempos de que las misas de jóvenes, y veo que este tiempo se está llenando en la iglesia, está teniendo ese hambre de Dios. O sea, no todos son lindo, influencias, qué así que bonito. los felicito por eso también, y desde ya una bendición para cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos, entonces ha sido nuestro podcast Sin Límites. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí por RQTV.